Sí, sí, para cámara puedo ponerte en abrir. grande. Cámara puedo abrir. ¿Me pasar el fondo si querés? Perfecto. Déjate, pongo así en grande a ti. Pasame el fondo si querés. ¿Quieres el fondo? A ver, espérame, Sí, te lo... estoy en vivo. Si querés salir para todo el mundo. ¿De qué? Predicación. ¿Una predicación? Qué bueno. Deja. Bendiciones. Dale, gracias, Mica. Yo estoy en el instituto. Lo que tuvo recién era enfermero. Así que estoy controlado de todo lo. ¿Me pasaste o no? Ay, mi estufa. Muy buena tarde, Claudia. Gracias por estar en esta sesión que va iniciando. Este discipulado lo va a impartir Claudio. ¿Quieres saber? Dios lo bendiga a todos. Me voy a Dios lo mutear. bendiga. No hay problema. Dios lo bendiga. Unos minutos, problema técnico, como siempre. Este, cachito. Bien, bien, bien. Dios lo bendiga a todos. Me avisan si me ven bien o no. Se mueve bastante. A ver. Creo que nos ayuda un poquito el. A ver si cambio de posición el teléfono. Ahí mejoró. Creo que si me alejo no se me ve. Voy a tener que sacar el fondo de pantalla porque no deja. Bueno, Dios les bendiga a todos con la dulce paz del Señor. Hoy, hoy me toca, como se llama, predicar su palabra. Eh, Vamos a ver una parte del capítulo 1 eh, del manual del seguidor de Jesús. Bueno, ahora le pusieron guía. Guía, este, Dios les bendiga a todos los que están entrando. Yo creo que acá en Argentina son más o menos las 6:40 de la tarde. Y bueno, en México creo que son las 3:00 de la tarde, así que no sé si en México es como acá en Argentina, que a esa hora estarían durmiendo la siesta. Pero, pero espero que no, porque espero que disfruten un poco de la palabra de Dios que tiene hoy para usted hoy. Eh, la guía de un seguidor de Jesús es una herramienta muy importante para nosotros porque nos permite que nos edifiquemos en cuanto a a la palabra y en cuanto también de cómo comportarnos nosotros como fieles seguidores de Él. Eh, yo creo que para aquellas personas que muchas veces comienzan el Evangelio o tienen poca lectura de la palabra, esto permite también que
que podamos leer la palabra de Dios, poder interpretarla y que Él nos pueda guiar a través del Espíritu Santo, que es lo más importante de este alimento que el Señor pone hoy en nuestras vidas. ¿Por qué dije alimento? Porque para el cristiano, y digo cristiano no para hacer diferencia de religión, sino somos cristianos porque hablamos de Cristo. Y esto nos permite también a nosotros crecer en cuanto a su palabra, en cuanto al alimento, porque como tenemos una parte espiritual y una parte física que somos nosotros, esa parte espiritual es lo que nos permite alimentarnos, es a través de su palabra. Y tenemos que empezar a crecer. Eso es lo más importante de todo. Creo que lo más importante de todo esto es que el Espíritu Santo nos guíe en cada paso que hagamos. En cuanto a esta guía, vamos a ver, para que ya los que ya estuvieron viendo con Fran otras clases, otros estudios en cuanto a la guía de un seguidor de Jesús, han visto que está dividido en 10 capítulos. Bueno, ahora nosotros vamos a comenzar con el capítulo 1, que sería como se llama, como título, ubicarme. Y como tema, está dividido en 3 temas fundamentales. El primer tema, que es el que vamos a ver ahora, es ¿quién es Dios? Creo que muchos han preguntado en un momento de su vida, ¿quién es Dios? Eso sería ¿quién es Dios? Y el otro sería ¿quién soy yo? Ese sería el segundo tema. Y el tercer tema de este primer capítulo sería ¿quién es el prójimo? Dentro del primer tema de quién es Dios, que es el tema que vamos a tocar, y dentro de ese tema lo vamos a subdividir en otro aspecto importante, que es Dios es amor, Dios es nuestro Padre y Dios es mi Señor. Así que el que va anotando esto, vaya afrontando un cuaderno, lápiz, como dice alguno, y empecemos a escribir para que podamos ir aprendiendo en conjunto, juntamente, de lo que es la palabra de Dios y esta guía que es fundamental para aquellos que creen en nuestro Señor Jesucristo y también para el crecimiento espiritual. Porque por lo general somos duros muchas veces en leer la palabra. Por lo general buscamos que nos obliguen a leer la palabra, como el que tiene que orar, que le cuesta muchas veces a la mañana temprano levantarse y orar al Señor, hablar con Él, o tomarse en un momento dado de la madrugada y Dios le despierta y tenga que hablar. Y a veces tenemos sueño y es que el Señor nos toca, porque es el momento que Él usa para poder hablar con nosotros. Y a veces no entendemos por qué. Y como yo le dije que este primer capítulo se denominaba ubicarme, ¿por qué hablamos de ubicarme? Y esto quiere ver que la ubicación tenemos que verlo desde el punto de vista, desde el plano espiritual y desde el plano físico.
Desde el plano espiritual podemos hablar algo que muchas personas nos toca o nos cuesta hablar, que es la fe. Nos cuesta. Que es la fe que tenemos eh, eh, yo entiendo que es un tema de... Lo que pasa es que yo no puedo bajar porque justamente la parte que yo tengo como para utilizar, para que quede el teléfono, queda muy levantado. Eh, lo importante no es mi cara, sino lo importante es que podamos ir aprendiendo la palabra. El único soporte que tengo es este. Recuerden que yo estoy en un instituto, no estoy en la comodidad de mi casa. eh, y bueno, es un tema eso. Y también puede suceder que entren personas, porque no soy el único paciente en esta pieza, somos dos pacientes y en cualquier momento pueden entrar familiares, puede entrar la enfermera que como recién entró. eh, y bueno, estamos pronto en predicar la palabra de Dios y creo que tenemos que predicarla con la herramienta que nos da muchas veces. A veces tenemos que salir a la calle y, y a veces no tenemos, como se fijan muchas veces los jóvenes, de tener capaz una buena ropa o una buena zapatilla. Y bueno, es como muchas veces Dios nos usa y la herramienta que podemos tener y salir a predicar su palabra. Bueno, y como yo le decía que este era el capítulo 1, donde este capítulo se llama Ubicarme, y le estaba hablando que la ubicación es del plano espiritual y de un plano terrenal, que es nuestra vida diaria. ¿Y por qué hablamos de ubicarnos? Porque, como yo les dije hoy, el tema de ubicarnos, tanto en lo espiritual como en lo terrenal, es que yo en este momento estoy en un instituto. Como les estaba contando, no estoy en mi casa. Y hoy cuento con estas herramientas para poder predicar su palabra. Hoy se ve mucho más el techo que mi cara. Ya vamos a tener un soporte mejor para colocar el celular y poder poder ver lo que me expresan. ¿Y por qué digo yo? ¿Por qué decimos, esta guía dice ubicarnos? Porque fíjense en cuando Adán y Eva, al principio, cuando ellos pescaron y comieron del fruto prohibido, y Dios llamó a Adán. Adán, ¿dónde estaba? Estaba escondido. Y donde realmente debería haber estado en un lugar aparte, libre, y encontrarse con Dios cara a cara, sin tener problemas con su desnudez. Pero ellos, al comer del árbol de la vida, tuvieron vergüenza y se taparon con hojas para que Dios no vea su desnudez. Y lo mismo le pasó a Caín y Abel. Es estar en un lugar, en un momento dado, donde ellos presentaron sus ofrendas a Dios, y Abel presentó con mucho amor la ofrenda que él tenía. Y Abel presentó con mucho amor, y Caín presentó su ofrenda, pero no era lo mejor que tenía la tierra. Y ahí Caín entró
la envidia a Abel. Y bueno, si algunos ya han leído la palabra, Caín mató a Abel. Y así también vemos a Abraham, cuando estaba con Isaac, en ese altar que fabricaron, en ese holocausto que iba a hacer, iba a extender su mano para matar a su hijo, porque eso le habían pedido Dios, pero para probar su fe. Y bajó un ángel y le dijo, y lo detuvo a Abraham. Y así también como Sansón, una vez que los filisteos sacaron sus ojos y lo tenían como esclavo, y en un momento dado, para reírse de Sansón, fue llevado al templo y, y este se puso entre dos pilares y pidió a Dios, a nuestro Creador, le pidió que vuelva nuevamente su fuerza. Y ahí volteó las dos columnas principales del templo y entonces de esa forma el templo vino abajo y realmente murieron un montón de filisteos de ese templo porque estaba lleno. Y Dios ahí usó a Sansón. Entonces es importante dónde nos ubicamos. ¿Dónde estás realmente ubicado en este momento? Vos. Y acá estamos hablando, bueno, voy a agarrar el teléfono con la mano porque no es que uno quiere estar escondido, porque es que realmente el lugar que yo tengo acá para poder hablar, no tengo una sala de estudio como le estaba contando. Este es mi soporte que me regaló mi esposa, que la hizo con sus manos, y en este tenía yo el teléfono para poder colocarlo. Ya vamos a pedir al Señor para que realmente me pueda dar un mejor soporte para poder predicar su palabra. Como yo le decía, el tema de cómo nos ubicamos, y como yo le contaba, el tema de la ubicación. ¿Cómo nos ubicamos nosotros? ¿Dónde nos posicionamos desde el punto de vista espiritual y terrenal? Hoy, ¿dónde te encuentras tú? ¿Te está usando el Señor? ¿Está usando tu vida? Dios te está llamando de noche a la madrugada para hablar contigo. ¿Por qué yo le digo esto? ¿Por qué hablamos de esto? Porque yo era una persona que realmente muchas veces no quise tomar responsabilidades, no quise tomar algún cargo en la iglesia. Quería ser un cristiano más, ir al domingo, escuchar la palabra, cantar, escuchar la palabra de Dios, irme y que la semana sea así, todas las semanas, y con eso yo estaba listo. Hoy me encuentro en otra situación. Hoy me encuentro parapléjico y lo he comentado en algunas ocasiones. No quiero ser reiterativo, pero si hay personas nuevas escuchando, hoy me encuentro parapléjico de los pies, de la cintura para abajo. Antes, cuando yo ingresé a este instituto, realmente me costaba, no me sentaba en la silla de rueda. Hoy ya puedo mover las dos manos, puedo mover me puedo ir para adelante, para atrás, sin tener miedo de poder caer, que antes lo tenía. Puedo pasarme de la silla de rueda a la cama o hacia otro lugar. Doy gracias a Dios. Pero hoy teníamos
para que lo sepan, hoy martes acá le dicen pase. Hoy tenemos una reunión con todos los profesionales de este instituto. Y, y en esa reunión, bueno, cada profesional cuenta, y yo estuve presente, de mi desempeño como paciente del lugar. Y hay algo que me tocó realmente, y como decimos acá los argentinos, me bajoneó, porque en un momento dado la fisioterapeuta, la fisiatra, una doctora me dice que no voy a volver a caminar. Si en el tiempo que estuve acá no sucedieron algunas cosas que tienen que suceder en cuanto a mis piernas, en cuanto a la sensibilidad, y en cuanto la parte nerviosa. Si no sucedió hasta el momento, realmente no voy a caminar. Y qué chocante es sentir esa parte que te digan que no puedes caminar. Porque yo venía, acá de lunes a viernes, de mañana y de tarde hacemos ejercicio. Y tanto terapéutico como kinesiólogo, toda la parte kinesiológica, pesas, esfuerzo, y yo le ponía todo mi esfuerzo le ponía yo para poder mejorar mi cuerpo, y ya empezamos a trabajar con las piernas, y esto tocó mi corazón realmente. Que en un momento dado, bueno, me bajoneé, lo sentí realmente que estaba preocupado por la situación, porque había un montón de cosas que había que modificar en mi casa. Tengo que modificar el baño, tengo que modificar cómo desenvolverme dentro de mi casa. Y son un montón de cosas que uno piensa en ese momento. Y en ese momento que pensamos un montón de cosas, yo me olvidaba que tenía mi Padre Celestial allá arriba. Él, que puede con todas las cosas, lo que es imposible para el hombre es posible para Él. Y en ese momento me entró un montón de cosas a pensar, y preocupado por la situación. Y me olvidé que tenemos un Padre Celestial allá en el cielo, y nuestro amado Jesucristo, que Él vela por nosotros, y no contarle la situación esta que estaba pasando. Y me encerré en mis propias fuerzas. Es un tema cerrarse uno mismo con la fuerza de uno, y no saber que muchas veces dependemos de Él, porque Él nos eligió. Nosotros no lo elegimos, Él nos eligió. Dice la palabra de Dios que Él nos eligió desde el vientre de nuestra madre. Y Él quiere lo mejor para nosotros. El problema está en que si realmente nosotros como hijos queremos como Padre a Él, como Dios, como nuestro soberano, nuestro pronto auxilio, el que está siempre con nosotros dentro de nuestro corazón. Pero lo más importante es poder recordar que sobre todas las cosas, cuando el ser humano ya no puede más con sus fuerzas, la fuerza viene de parte de Dios, pero hay que pedirlo. Debemos recordar que hay un Creador, y a veces nos olvidamos. Qué importante cuando el Señor nos muestra su misericordia, su amor.
Y como yo le había dicho que este primer capítulo se dividía en varios temas, y este tema era de ubicarme. Vamos a ver dentro de esta parte, vamos a ver un tema que es muy importante, es ¿quién es Dios? Yo creo que muchas personas se han preguntado en un momento dado, ¿quién es Dios? Y podríamos hablar de Dios desde mi punto de vista, desde tu punto de vista. Podemos también definirlo que dentro de nuestra mente y dentro de nuestro espacio terrenal, no tendríamos palabras como para definirlo. Porque, ¿quién ha visto a Dios? ¿Quién lo ha visto realmente a Dios? Y ese es un tema. Dice que nadie ha visto a Dios. Aunque la palabra de Dios dice que en un momento dado Moisés vio a Dios. Pero en realidad no. Fue su resplandor lo que vio. Eso sí, Moisés estuvo frente a la zarza cuando ardía y estuvo escuchando su voz. Y vamos a leer un capítulo. Vamos a leer el libro de Romanos, si alguien tiene para buscar Romanos, capítulo 5, versículo 8, para ver este tema de quién es Dios. Y para hablar de quién es Dios, podemos hablar de decir que Dios es amor. Y para decir que Dios es amor, lo debemos conocer, debemos sentirlo y debemos vivirlo en nuestro corazón. Por eso que Romanos capítulo 5 versículo 8 dice, estoy leyendo Reino Valera en 1960, pueden leerlo en otras versiones, y acá dice la palabra, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Pero lo más importante era leer el versículo 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué grande fue el amor de Dios, que Él envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario. Primero, siendo Dios, vino a la tierra a ser un humano. ¿Por qué decimos esto? Porque Jesús, siendo un Dios, vino a la tierra cuando nació a través de María y estuvo en la tierra por 33 años, fue humano. Y él vivió todo ese tiempo como ser humano, así que él sintió la tristeza, el dolor, la enfermedad, él sintió todo lo que nosotros sentimos, él lo vio. Por eso él, cuando él iba y hablaba con las personas, no solamente hablaba del Padre,
sino que hablaba de salvación, hablaba de amor. Y como dice la palabra, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sabiendo Jesús que iba a morir en la cruz del Calvario, Él dio su vida por nosotros, por mí, por ti y por todos aquellos que están escuchando y van a escuchar la palabra de Dios. Qué importante que Él usa nuestras vidas para poder hablar de su amor. Y yo me acuerdo que de chiquito, cuando íbamos a la escuelita dominical, nos hacían cantar un corito que nos hacía cantar, no me acuerdo el corito completo como es, pero nos hacía así: Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor. Pablo lo repite, dice capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Acuérdense, ¿qué capítulo, qué versículo? Primera de Juan. Que el que no ama a Dios no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y fíjense que desde mi niñez me enseñaban a mí que Dios es amor. Y a veces no es fácil a un niño explicarle que Dios es amor. Le dije que era primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dice, el que no ama, dice, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, si nos cuesta amar, o nos cuesta amarnos a nosotros mismos, amarnos a nosotros como personas, amar a nuestro prójimo. Fíjense que nuestro Señor Jesucristo remarcó dos mandamientos fundamentales: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Si no nos amamos nosotros, ¿cómo voy a amar a mi prójimo? Y si yo no me amo o no amo a mi prójimo, ¿cómo voy a pensar que yo amo a Dios? Pero Él sí me ama. Antes que yo declare por fe que Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, la confesión de fe, Él me había elegido desde el vientre de mi madre. Él, nuestro amado Señor, nuestro amado Dios, nos eligió. Y nos eligió por amor. Y eligió a toda la humanidad, no solamente a mí, a todos los que estamos hoy escuchando esta palabra. Él eligió a todos. Ahora está en ti que los elijas. Él ya te eligió. Él no le importó cómo estabas. Hay una cosa que yo he aprendido, muchas veces nos cuesta saber si viene de parte de Dios o viene de parte del enemigo. Es cuando vienen a hablarte de ti, pero te empiezan a acusar. Te empiezan a acusar que vos sos así, que vos estás haciendo esto, que no estás hablando bien. Mirá que tenés pocos seguidores, mirá que fueron re pocos los que estuvieron, mirá que no se escuchó bien lo que vos estabas diciendo, no concuerdan las versiones que vos decís, mirá que no te gustaba tu peinado como estás ahora. Entonces el enemigo viene a acusarte, viene, y es el enemigo.
que viene a tu mente y te viene a acusar continuamente. Ahora cuando viene de parte de Dios, no te viene a acusar, te viene a bendecir, te viene a decir, Dios te bendiga, estoy orando por ti. Qué bien te veo, hermano. Qué bien que Dios te usa y que te siga bendiciendo. Entonces empezamos a bendecir a otro y cuando empecemos a bendecir a otro, vamos a recibir esa bendición también nosotros. Pero lo tenemos que aprender. Muchas veces es difícil. Es como no decir malas palabras. Para aquella persona que dice malas palabras, les cuesta. Pero después cuando comienzan a dejar eso, porque empecemos a pedir a Dios, Señor, me cuesta dejar estas palabras. Pero orá, pedir al Señor. Y cuando dejes, y cuando escuches esa, te va a parecer que es incorrecto. Y no lo vas a decir más. Qué importante que Dios usa nuestras vidas para esto. Y qué importante cuando dejamos que Él use nuestras vidas. Entonces ya saben, cuando viene de parte de Dios y cuando viene de parte del enemigo. El enemigo viene a matar, a destruir, a hurtar, te viene a acusar. Y mire, si han escuchado el hijo pródigo, muchas veces, que los han leído en los 4 evangelios, el hijo pródigo, que él pidió su parte de la herencia, gastó todo la herencia que le había dado el padre, y cuando ya no tenía más, y cuando realmente él no tenía ni para comer, que alimentaba chancho para cerdos, y comía de lo que comía el cerdo, y él en ese momento tocó fondo y dijo, si en la casa de mi padre hay abundancia, ¿por qué no iré? Y ahí es cuando empezó a recordar lo del padre. ¿Quién era el padre? Cuando tocamos fondo, cuando realmente tocamos lo más profundo de nuestro corazón y nos damos cuenta. Pero ahí, recién, y no tenemos que dar cuenta en todo momento. No solamente cuando realmente estamos afligidos, necesitados. Y el hijo pródigo fue a encontrarse con el padre, y este padre cuando lo vio empezó a correr. Imagínense en esa época que la vestimenta de los judíos se extendía hasta casi el borde, sí, tapando sus tobillos. Y él para poder correr se tiene que levantar toda esa vestimenta para poder correr. Y eso era mal visto por las personas del lugar. Porque en ese tiempo, y esto me puede decir más Damaris, que conoce un poco más el tema de la religión, la edad que tenía el papá del hijo pródigo, era generalmente los ancianos tenían un estatus dentro del pueblo judío, y ver que las personas que se hubiesen levantado decir su vestimenta y correr y encontrarse con el hijo, abrazarlo, besarlo y decir, vas a tener el becerro más gordo, vístanlo con vestiduras de príncipe y póngale un anillo. Y fíjense en acá,
que él no lo acusó al hijo. Él le dijo, te di todo, mi herencia, lo desperdiciaste, fuiste un mal hijo, y ahora venías a pedirme comida, venías a pedirme vestimenta. No, dice que corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Y qué importante en este momento que él quiere correr a tu encuentro y te quiere abrazar, besar y decirte, hijo, te quiero. Hijo, te amo. Pero un amor incondicional, un verdadero amor. ¿Por qué un verdadero amor? Porque ¿quién enviaría a su hijo para morir por todos nosotros, sabiendo que iba a morir y derramar su sangre en el cruz del Calvario? Y si leemos el versículo 7, donde dice Dios es amor, de primera de Juan, como le había dicho hoy, capítulo 4, versículo 7, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Si realmente amamos, del corazón, dice la palabra, dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, porque Dios es amor. Qué importante es conocer de su palabra, de su amor incondicional que tiene para nosotros, que nosotros también tenemos que saber dar amor, amar al otro, amar a nuestro prójimo, porque muchas veces decimos de palabra o de boca, como decimos acá, decimos amar a nuestro prójimo, amar a nuestro hermano, y después nos estamos peleando con el vecino, porque él puso la basura en una parte que no debía poner y nos enojamos y peleamos con el vecino. Después vamos a la despensa y no nos dio el cambio el chino, porque acá hay muchos chinos sin diferenciar la raza y el color. No te dio el cambio, el vuelto, como dicen acá, y ya nos enojamos. Este chino no dio el vuelto y nos enojamos. ¿Y dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está ese amor que tenemos que demostrar? Y si leemos el versículo 9, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Para que vivamos por Él. Y el versículo 10 dice, en esto consiste el amor. Y acá no hablo del amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Porque nosotros somos pecadores. Y no digamos nosotros una vez que muchas veces recibimos la confesión de fe, nuestro Señor Jesucristo nos lava y nos limpia de todo pecado y dice, bueno, yo ahora no soy más pecador. Soy un cristiano, derecho, me pongo saquito, corbata y pantalón y soy un cristiano y la Biblia del costado. Ya me tienen que respetar porque ahora soy un hijo de Dios limpio y puro. No estamos mintiendo, porque somos pecadores. Muchas veces con la simple ver a una persona o hablar de una persona, por eso hay que tener cuidado con la lengua. Por eso es muy importante muchas veces escuchar que hablar. Y a veces nosotros lo que no hacemos es escuchar. Y nos gusta hablar.
Y más nos gusta muchas veces hablar del otro. Pero cuando nos gusta hablar del otro y después escuchamos que hablan de nosotros, nos enojamos. Por eso hay que saber escuchar y tardo para hablar. Nuestra lengua tiene que ser tarda, porque ojo con lo que hablamos. Ojo con lo que hablamos, con lo que usamos para hablar. Yo siempre digo la sin hueso porque la lengua es una herramienta de bendición y también una herramienta de maldición. Lamentablemente es así. Si hablamos de la palabra de Dios, Él nos usa a nosotros conforme a su voluntad. Y eso tiene que ser así. Eso es lo importante. Que Dios use nuestras vidas. Que Dios pueda ponernos palabras en nuestra boca para hablar de Él. Eso es lo más importante que Él tiene para con nosotros. Su palabra. Gracias, Señor, por su palabra. Como estuvimos hablando recién, estoy buscando un versículo. Veo que no me deja buscar ahora. Es un tema con el tema de la informática. Pero lo más importante de todo esto es que debemos confiar en Él. Porque, como hablamos hoy, si no tenemos amor por nuestro prójimo, no conocemos a Dios. Y dice el versículo 11 de Primera de Juan capítulo 4, dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Eso es lo que yo le decía hoy. Nadie ha visto jamás a Dios, dice el versículo 12. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Porque realmente amamos a Dios. Amén. Bueno, si vamos a Proverbios, ahí me tapas. Gracias, Cristian. Proverbios capítulo 4, el versículo 23 dice: sobre todo cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Y el 21 dice, el 18-21, ¿ya la buscó Cristian? Así que, como dice la palabra acá, debemos guardar lo que decimos. Porque muchas veces, como Proverbios, gracias, Cristian. El Proverbio 18, versículo 21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Por qué es importante esto? Como yo les decía hoy, que es importante más escuchar que a veces hablar. Es algo que tenga que hablar de la palabra de Dios. Ahí, métanle, hablen, y pidan la guía del Espíritu Santo para que Él permita hablar a otros de su palabra.
Y dice, la muerte y la vida está en poder de la lengua. ¿Por qué? Porque nosotros con una simple palabra podemos maldecir y podemos bendecir. Y qué importante nosotros que podamos bendecir. Yo siempre cuando encuentro otros acá, alrededor mío, por ejemplo, un compañero, un paciente, otro más, compañero mío, o al enfermero, o al kinesiólogo, o al doctor, siempre yo le digo, buen día, Dios los bendiga. Lo más importante es bendecir. Si bendecimos, nosotros también recibimos bendición. Obvio que no siempre vamos a estar, que vamos a levantarnos con toda la energía, con toda la fuerza todos los días, porque somos humanos. Pero no dejemos de bendecir. Es una simple palabra decir, Dios te bendiga. O como decir alguna buen día. O no sé cómo dicen en México, pero acá yo digo, buen día. Dios te bendiga. Como dice acá Cristian. Independiente que si lo conocemos o no, nosotros tenemos que bendecir. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que demostrar el amor que nos da el Padre. Porque Dios es amor. Si no, no estamos predicando de Dios. Estamos predicando de otra persona. No estamos hablando de realmente quién es Él. Y sabemos que Dios, en su amor, ha estado presente desde la creación del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de esto? Porque antes de la creación, dice Juan, que estaba el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Entonces, nuestro amado Jesucristo ya estaba presente antes de la creación. Y lo importante de todo esto, que cuando Dios creó el mundo y separó el abismo, las aguas, y creó los animales, creó al hombre, Él lo hacía con amor. Cada día, de los 7 días, bueno, el séptimo descansó, de los 6 días que fue creando, cada cosa que fue creando, lo hizo con amor. Y lo hizo pensando en nosotros, porque en realidad todas las cosas que se creó eran para que nosotros los humanos podíamos vivir en libertad y disfrutar todas las cosas de lo terrenal. Y hola Damaris, Dios te bendiga. Y qué importante es reconocer que ese amor estuvo desde el principio. Y algunos pueden decir, bueno, pero Dios muchas veces puede decir, bueno, ¿y por qué los bebés tienen cáncer? ¿Por qué las personas se enferman? ¿Por qué Dios quiere que las personas se mueran? Pero no es Dios el que quiere. Nosotros vivimos dentro de la gracia. Y cuando hablamos de la gracia, hablamos de ese amor infinito que Él tiene sobre nosotros. Él nos ama con todo su amor. Y Él quiere lo mejor para nosotros. El problema es que nosotros nos apartamos de Él. Y cuando nos apartamos de Él, suceden estas cosas. Que el enemigo empieza realmente a destruir hogares, familias enteras. Empieza a destruir los corazones de aquellos que se sienten débiles, porque no aguantan muchas veces
la opinión del otro o que hablan de él. Muchas personas se sienten tristes, muchas personas se sienten encerradas en sí mismas. Y ahí es donde el enemigo empieza a orar, el enemigo empieza a gobernar y muchas personas se suicidan, se matan, porque el enemigo le dice, ya no sirve más, ya no hay nada para ti, ¿para qué vas a seguir viviendo? Lo que no sabes, que en aquel que te amó, envió a su Hijo, y Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Tenemos la oportunidad de tener esa relación con el Padre, pero por medio de Jesús, porque Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y lo voy a repetir tantas veces como pueda, tantas veces como podamos. Y porque sea cristiano, no quiere decir que Dios no va a disciplinar, que la vida va a ser color de rosa. No, no es así. No es así. Si Dios tiene un propósito contigo, Dios te va a probar. Dios te va a probar realmente. Y voy a tocar un tema que es muy importante que estaba leyendo el otro día. Cuando los artesanos realmente quieren una pieza en especial, por ejemplo, una pieza pulida con plata, es decir, hecha de plata o hecha de oro. El artesano, aquel que quiere construir una pieza muy especial, de mucha calidad, utiliza el fuego y eleva a una cierta temperatura que realmente ese metal pasa de sólido a líquido. Y tienen que elevar más la temperatura para poder purificarla, para poder sacar cosas extrañas que tiene ese metal, para que quede realmente una pieza de oro o una pieza exclusivamente de plata o del metal que ellos quieren. Entonces tienen que, como las piezas de metal tienen distintos puntos de fusión, quiere decir que con distintas temperaturas pueden separarse los metales. Entonces ahí se pule, es decir, se purifica el metal. Una vez que está solidificado y le dieron la forma que tiene que darle, viene el pulido, después viene el brillantado y bueno, después viene el empaque y la venta de ese producto. Qué importante cuando Dios tiene algo para ti, un propósito importante y Dios te entra a pulir. ¿Estamos preparados realmente para que Dios nos pula, nos purifique y nos quiera convertir a nosotros como una pieza importante, como una pieza de gran valor? Pero acá no hablamos del valor económico, acá hablamos del valor espiritual, cuando Dios realmente empieza a usar tu vida. Y qué importante cuando dejamos que Él empiece a usar nuestra vida y empieza a través de nuestra boca a hablar palabra de vida. Pero cuando realmente te toca una enfermedad, como me pasó a mí, me está pasando a mí, y cuando realmente escucho la noticia, como la escuché hoy, de un profesional, que no voy a caminar, ¿cómo te sentirías? ¿Cómo te pondrías cuando sabes que no vas a caminar más? Que vas a estar postrado en una silla. Y ahí te preguntaría,
¿Dónde está el amor? Y yo te preguntaría a ti, ¿dónde está tu amor? Y yo te puedo decir que mi amor está en aquel que todos los días, a pesar de lo que tengo, yo despierto, respiro y alabo y doy gracias a Dios. Eso es lo más importante. Agradecer, alabar a Él y tenerlo acá. Sé que cuando recibí la información, y muchos del equipo están acá presentes, me golpeó. Como muchas veces Satanás usa a alguien para golpearte, para decirte, no servís, para decirte que vas a morir porque tienes una enfermedad terminal, para decirte que eres un inútil y no vas a conseguir trabajo. Y empieza a hablarte. Pero como yo te dije del hijo pródigo hoy, del padre, él corrió, te abrazó y te besó y te acobijó con sus manos y hoy quiere hablarte a tu vida. Por eso hablamos de amor. Porque el que no ama a Dios es porque realmente no lo ha conocido. Y Él, aunque a nosotros nos cuesta entender muchas veces, cuando oramos, de que nos responda rápidamente. Nosotros queremos como humanos que nos respondan rápido, como sucede con los mensajes de WhatsApp, como sucede hoy en día con la parte electrónica, todo rápido. Pero nuestro Dios no es así, porque tiene un tiempo para cada cosa. Hay un tiempo. Hay un tiempo para agradecer, un tiempo para bendecir, un tiempo para orar, un tiempo para alabar a Dios y un tiempo para servirle de corazón. Tomar nuestro tiempo y hablar con Él. Nos gusta hablar con nuestros amigos, con nuestros hermanos, nos gusta hablar con otras personas de fútbol, soy varón, de fútbol, de una película. ¿Qué te cuesta hablar con el Padre? ¿Qué te cuesta hablar con nuestro amado Jesucristo? Contarle. Hoy me levanté, me costó levantarme, tenía sueño. Me tomé una chocolatada, un café, me vinieron a buscar, me fui a trabajar, vine cansado. ¿Sabes lo que me canso del trabajo? Y le empecé a contar. Necesito que renueve mi fuerza porque me canso, me duermo en el trabajo. Empezar a contar tus situaciones. No, nosotros lo que hacemos realmente es, vamos, le contamos, me cuesta dormir, me puedes ayudar, quiero despertarme, quiero que haga esta cosa. Como que fuera una tienda, como que fuera un kiosco. Vamos a comprar, que nos venda esto. O cuando vamos a la farmacia, vamos, dame una curita o una cafeterina, la tomamos y ya queremos que se haga el milagro. Y no sabemos que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, dice Isaías. Que los caminos de Dios no son nuestros caminos. Pero sabemos que hay un camino que nos lleva a la vida, que nuestro amado Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Nadie. Y qué importante saber que Él nos ama. No sé por qué le digo, porque muchas veces
cuando nos encontramos con una persona que tiene una enfermedad. Y yo no digo esto que ustedes tienen que tener una enfermedad o se tienen que quebrar o tienen que tener un accidente para poder entender a la otra persona. Pero yo, cuando me operé de la médula, me sacaron un tumor. Yo tuve mucho tiempo internado en una clínica y Dios de ahí ya me empezó a usar, porque hablaba con los otros pacientes que estaban al lado mío y nos entendíamos, porque yo le decía que me duele las piernas, me duele la espalda, y ellos también me contaban. Fui operado de, qué sé yo, del estómago, fui operado de la vesícula, fui operado, y a veces yo les escuchaba dolorido, que gritaban, entonces yo los llamaba por su nombre, porque es lo que me aprendía primero el nombre de ellos. Y digo, ¿cómo fue tu día? ¿Cómo fue tu noche? Y ellos me dicen, muy dolorido. Y yo ahí le podía decir, te entiendo. Porque yo antes de operarme, no saben ustedes los dolores que tenía. Que no había ningún analgésico, tomaba tramadol, que es un derivado de la morfina, que realmente no me calmaba el dolor. Lloraba, horas lloraba. Y yo le decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Y yo lloraba y oraba al Padre y le preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué justamente a mí? Y cuando me operaron, y fue, vamos a decir, como dicen acá, decimos 10 puntos la operación, porque Dios estuvo presente ahí. No sabe la paz que había en ese lugar. Porque yo le dije, Señor, dame la paz. Y yo oré juntamente con lo que me iban a operar. Pedí orar. Y eso también son cosas que a veces como cristianos dejamos de hacerlo. O cuando realmente nos encontramos con un cristiano que nos conocemos en la farmacia y vemos que el cristiano se esconde para que no le digamos, oh hermano, ¿cómo anda usted? O comprando en el supermercado nos ven como extraños y le decimos, oh hermana, Dios te bendiga. Y nos miran como que se quedan sorprendidos. Y acá también los profesionales se quedan sorprendidos cuando realmente yo le pedí una oración que hagamos todos juntos para que Dios tome control de todo en esa operación. Y me quedaron muchos contactos, me quedó un contacto de un hombre que se llama Sergio, que sigo orando por él, los encargo que oren por él, que recibió muchas operaciones, y yo a la noche o al otro día le mando un mensaje y le digo siempre, yo estoy orando por ti. Y él me manda un audio y me dice, no pude dormir, me duele bastante. Y yo lo entiendo lo que es el dolor. Y no es un dolor de un día o un dolor de muela, que el dolor de muela es bastante. De estar 7 días con dolor, dormir con el dolor, acostarme con el dolor, despertarme con el dolor. Pero aquel que todo lo escucha, todo lo sabe, él escuchó mi clamor. Y dice la palabra de Dios, ahora perdí bastante pelo, porque me estoy haciendo una terapia oncológica, no es quimio, sino una terapia ¿cómo se llama? Una inmunoterapia para controlar, para eliminar el cáncer. Esa también es otra. Y a pesar de todo eso, yo alabo a Dios, predico su palabra. Y he perdido bastante pelo, he llorado muchas veces. Y la palabra de Dios dice que Él tiene contado cada pelo, cada lágrima de nuestros ojos tiene contada. Él no se le escapa nada. Y cuando realmente decimos que Él nos escucha,
que no tenemos respuesta. No sabe lo que te escucha. No sabes, porque Él te ama. Así como vos estás llorando de un lado, Él también llora con vos y por vos. ¿Por qué te digo esto? Cuando Jesús se enteró que murió su amigo Lázaro, y cuando Marta salió a su encuentro y dice, si tú no estabas, si tú hubiese estado antes, Lázaro hubiese estado vivo. Y él vio el llanto de Marta. Y dice la palabra de Dios en Lucas, dice, y él lloró. ¿Cómo no vas a saber lo que vos llorás, lo que sentís, lo que te duele? Si él estuvo en la tierra como humano. ¿O no crees que cuando él andaba descalzo no se pinchaba los pies, no lo sentía? O cuando hacía frío, hacía calor, se ponía una túnica más gruesa. O cuando tenía hambre no comía. Él comía, respiraba como un ser humano. Pero Él te ama. Y voy a terminar dejando porque acá son las 7:46. Tenemos que ir yendo al comedor porque a partir de las 20 horas empezamos a comer. Y a las 20:30 nos debemos acostar todos, porque así como yo, otras personas, necesitamos un camillero que nos acueste en la cama. Después viene la enfermera, nos sacan la ropa y nos acostamos. Y para las 9 tenemos que dormir todos. Y le gracias al Señor porque Él permitió por hecho estar en esta institución, porque es una institución que realmente está llena. Y cuando yo tenía que entrar, era imposible entrar. Y Él consiguió un lugar para mí. Era imposible. Y yo estoy acá. Y también estoy, como yo le decía hoy, ubicarme. ¿Dónde estamos ubicados? Y yo le doy gracias a Dios por estar ubicado acá. ¿Por qué le digo esto? Porque esta es una institución que realmente ninguna religión, ninguna persona ha podido entrar a predicar la palabra de Dios. Y yo juntamente con otra hermana, hace 11 semanas que venimos haciendo todos los jueves reunión de oración, donde realmente está la familia y los pacientes. Leo la palabra de Dios, como lo estaba leyendo hoy, y oramos por todos los enfermos, pacientes de este instituto, por todos los profesionales, por el camillero, por los enfermeros, por los médicos, por los kinesiólogos, por el administrativo, hasta por los cocineros. Oramos por todo, por los que hacen limpieza, por todos oramos. Y Dios ha permitido que realmente todos los jueves, a las 6:30 de la tarde, pueda tener reunión de oración, poder predicar su palabra, sin importar la condición que yo estoy. Así que yo los alabo a todos. Me voy a despedir con una oración. Ya me está quedando 10 minutos y tengo que estar en el comedor. Le doy gracias a todos. Y recuerden, vimos el primer tema, pero vimos solamente quién es Dios. Nos tocaría ver, y vimos Dios es amor. Vamos a ver Dios es nuestro Padre. Así que
Les doy gracias por tomarse ese momento. Le doy gracias a Dios por todo. Es bastante tiempo que estuvimos. Así que yo lo bendigo con la dulce paz del Señor y voy a terminar con una oración. Padre, yo te doy gracias por este gran momento que he tenido contigo, porque me has permitido hablar de tu palabra. Has permitido que yo cuente una parte de mi testimonio, Señor. Has usado mi vida para que otros reciban de tu amor. Te pido por aquellos que han escuchado en este momento, que puedan recibir de tu amor, que puedan recibir ese amor incondicional que realmente tú tienes para ellos.